fracción de materia seca, tengo esto. O aquello. Bueno, tenemos que cuando veamos análisis proximal, que es el segundo tema práctico, nosotros nos vamos a centrar en análisis proximal en lo que es materia seca y en lo que es humedad. Y nosotros podemos decir que la humedad, el porcentaje de humedad va a ser igual a 100 menos el porcentaje de materia seca. ¿Ok? Entonces, ya yo puedo comenzar a determinar algebraicamente o a calcular el porcentaje de agua partiendo de un valor que es la materia seca. Porque tengo que restarle esto de 100, nada más. Restarle a todo lo que es la totalidad, que es el 100%, la materia seca para obtener la cantidad de agua. Pásamela así. Fíjate, forma alrededor del 70% del tejido blando del animal adulto, el agua. O sea que cuando estamos hablando de esa composición de agua en la materia vegetal o animal, en el animal el 70% del tejido blando está constituido por agua. Es que nuestro cuerpo es pura agua, prácticamente. Otros tejidos contienen de 70 a 90%. Y esos tejidos van a depender de la naturaleza de esa materia. Si estamos hablando de una grasa, si estamos hablando de un azúcar o si estamos hablando de una proteína. Y aquí se centra toda la clase, en eso se centra toda la clase. ¿Por qué? Porque el producto final del metabolismo del agua en todos los procesos fisiológicos del cuerpo es el agua metabólica. Y el agua metabólica resulta por la oxidación de esos nutrientes, de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. ¿Cuál es el grupo de nutrientes que produce mayor cantidad de agua metabólica? Los lípidos. Los lípidos. Los lípidos son el grupo de nutrientes que producen mayor cantidad de agua metabólica. Y en eso es que tienen que empezar a copiar esos datos en sus apuntes, porque eso es lo que se pregunta en el examen. Y lo que se pregunta también en un examen recuperativo. Porque yo no les voy a preguntar qué cantidad de agua hay en un tejido blanco. No. Yo lo que quiero saber es qué cantidad de agua resulta del proceso de oxidación de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas. Pásame la siguiente. Fíjense ustedes la composición corporal de un animal joven versus un animal adulto. Acá tenemos el animal joven, allá el animal adulto, y aquí tenemos nosotros el tipo de animal. Fíjense ustedes que un animal joven, la cantidad de grasa es muy poca, ¿ok? Ahí pueden ver. Fíjense la cantidad de agua, cómo está. Aquí tenemos grasa versus agua. ¿Por qué grasa? Porque grasa es el tejido que produce mayor cantidad de agua metabólica. Entonces tenemos 74 de agua versus 3 de grasa. Fíjense un animal adulto, cómo cambian las cosas. Tenemos 43 de agua, 41 de grasa. ¿Por qué 41 de grasa? Porque la grasa es el tejido que se desarrolla en la última fase de crecimiento del animal. Por eso es cuando nosotros hablamos de un novillo de ceba, nosotros ¿qué estamos fomentando en ese novillo? Que ese novillo pueda desarrollar la grasa de cobertura para producir un buen marmoreo y para que el animal presente una canal atractiva a nivel de matadero. Fíjense que todos se comportan igual. Todos se comportan igual. En conclusión, en un animal joven, la proporción de agua es mucho mayor que la proporción de grasa. En un animal adulto, la proporción de agua es mayor, pero en menor proporción que un animal joven. Porque un animal joven tiene mayor cantidad de agua.
Acá vemos nosotros cuáles son las rutas que toma el agua cuando entra al tracto gastrointestinal. El agua es ingerida, pasa al tracto gastrointestinal y tenemos que las dos vías, vamos a decir, clásicas de excreción es por las heces y con la orina. ¿Okay? Pero tenemos también una tercera forma de pérdida de agua, que es el proceso de respiración y transpiración. Acuérdense que en el tracto gastrointestinal se lleva a cabo la degradación de todos los nutrientes. Y en esa degradación de todos los nutrientes forman parte los jugos intestinales, los jugos gástricos, la saliva, y todos esos elementos están constituidos por agua. La saliva es prácticamente 90% o 95, 98% agua. Cuando hablamos de los jugos gástricos, los jugos intestinales, también es agua. ¿Ok? Pero tenemos que esos jugos intestinales, así como parte de la saliva y del agua que ingieren los animales, se van a perder por estas tres rutas que acabamos de mencionar. Y otro punto importante es la absorción. La absorción se da a nivel del intestino delgado. En el rumiante podemos hablar de varios puntos de absorción de agua. Estando el estómago, y cuando hablamos de estómago hablamos de esos 4 compartimientos, rumen, retículo, maso y abomaso, donde vemos que el omaso va a tener una participación importante, el omaso librillo, para lo que es absorción de agua y de minerales. Pero igualmente, a nivel de intestino delgado, pues se va a dar una importante absorción de agua para mantener, vamos a decir así, todo lo que es el proceso de hidratación del animal. Acá tenemos nosotros todos los factores que van a participar en el consumo de agua. Y entre esos factores vamos a tener varios elementos importantes. En primer lugar, el tipo de dieta. Fíjense que todo esto que está acá va a afectar la cantidad de agua que consumen los animales. En primer lugar, el tipo de dieta. No es lo mismo consumir un forraje tierno que consumir un forraje maduro. No es lo mismo consumir un alimento concentrado, peletizado, que un alimento concentrado pulverizado. No es lo mismo consumir un silo que consumir un pasto o un heno. ¿Okay? Todos tienen diversidad primero en composición y segundo cuál es el elemento que va aquí a determinar el consumo de agua. ¿Cuál será el elemento que determina el consumo de agua para los recipientes? ¿Ah? ¿Cuál es el elemento? Fibra. La materia seca, muy bien. La materia seca. La materia seca. Por eso, porque digo los repitientes, bueno, porque ellos vieron esto. Y acuérdense que para yo poder determinar los litros de agua que consume un animal, yo tengo que saber cuántos kilos de materia seca consume ese animal. Porque de acuerdo a los kilos de materia seca, yo voy a decir, bueno, una vaca puede consumir entre 3 o 5 litros por kilo de materia seca. ¿Cuál es el elemento dependiente allí? Materia seca. Mientras más materia seca, más cantidad de agua amerita el animal para poder, primero, formar el bolo alimenticio. Segundo, que ese bolo alimenticio pase por los tejidos con una buena lubricación. ¿Y quién da esa lubricación? La saliva. Y la saliva está constituida por agua. Entonces, la materia seca es indispensable para poder determinar la cantidad de agua que un animal va a consumir. El estado fisiológico, nivel de producción. Una vaca que produce mucha cantidad de leche es un animal que va a producir también una gran demanda en el consumo de agua. Porque acuérdense que la leche es agua. Entonces se necesita agua para poderse sintetizar
esos volúmenes de leche. Pero al mismo tiempo, tenemos nosotros que ver un animal, por ejemplo, gestante a un animal, a una novilla virgen. El animal gestante necesita agua para mantener ese concepto que se está desarrollando en el útero. Y acuérdense también que en ese útero que abunda agua, allí flota ese concepto, en esa cantidad de agua que hay allí. ¿Ok? Entonces se necesita agua para ello, se necesita agua para todas las funciones corporales, mientras que una novilla es un animal que está en crecimiento, un animal que tiene todavía bloqueada la parte productiva. Entonces fíjense cómo las demandas de agua son distintas. Tenemos por otro lado el ambiente, y en el ambiente tenemos, por ejemplo, ahorita nosotros acá en Maracaibo, nosotros salimos y a los 5 minutos queremos tomarnos por lo menos 2 litros de agua. O él se tomará una familiar de esas de Coca-Cola o de Golden o de la chimba, de esa la Blue. Él se tomará una de esas. Entonces, el calor, la temperatura corporal va a hacer que se produzca estrés calórico. Y ese estrés calórico va a traer también como consecuencia un aumento en el consumo de agua. Se necesita agua. Se necesita agua porque acuérdense que hay un proceso de evapotranspiración en el animal. El animal, así como entra agua, sale también. Y tenemos que, por ejemplo, el rumiante participan unos elementos como son las glándulas sudoríparas, que van a ser mucho más numerosas en los animales bocílicos que los octavos. Y por eso tenemos ese nivel de adaptación de esos animales en el medio tropical. Es por las glándulas sudoríparas. Entonces, todos estos factores van a afectar el consumo de agua. Y esos son los factores que yo quiero que ustedes estudien, porque esto sí lo pregunto yo en el examen. ¿Por qué lo pregunto? Porque usted como veterinario, cuando usted llega a la finca, usted tiene que ver cuáles son las fuentes de agua que tiene el ganado para tomar. Yo aquí no hablo de casi de perro. A los que se van para las clínicas, bueno, por nutrición irán raspados. Porque yo no doy ni estoy especializado en pequeños animales. ¿Okay? Entonces, siempre mi ejemplo será el rumiante. El bovino. ¿Okay? Y cuando hablamos de bovino, acuérdense que ahí entran búfalos y entran también vacunos. Entonces, todo ello, estamos en una zona, en una franja tropical, tenemos acá en la cuenca del lago gran temperatura ambiental, tenemos un porcentaje de humedad relativa altísima, sobre todo para el sur del lago tenemos 99% de humedad relativa. Entonces nosotros no podemos permitir de que se establezca una cría comercial de ganado sin fuentes de agua adecuadas. Miren, esto ustedes se lo leen, porque eso, para estar hablando ahorita de funciones del agua, eso es muy de primer grado. Ya tenemos que saber, y esto otra cosa, yo no lo pregunto en el examen, porque vuelvo y repito, esto no es clase de ciencias naturales, esto es clase de nutrición, y lo que me interesa es donde yo me afinco. Dale. Bien, ¿cuáles son las fuentes de agua con las que cuenta un animal? En primer lugar, el agua de bebida, que es suministrada por nosotros. El agua de los alimentos, acuérdense que todo alimento tiene una fracción de agua y una fracción de materia orgánica. Y tenemos el agua metabólica. ¿Qué es el agua metabólica? El agua que resulta de la oxidación de los nutrientes. Ese es el agua metabólica. Esto es importantísimo. Y esto es importante no solo uno, esto es importante hasta que termina la materia. Cuando vemos nosotros la cantidad de humedad
que deben tener los alimentos, nosotros decimos los granos almacenados no deben exceder del 13%. No deben exceder porque se pudre. Se pudre. La cantidad de hongos, la cantidad de toxinas sería muy grande si vamos a tener nosotros una gran cantidad de humedad en una materia prima. Entonces no debe exceder del 13%. Pasto verde, 70 al 80%. Cuando nosotros vemos la cantidad de agua que tiene un pasto, hay que quitarse el sombrero. Ustedes no se imaginan la cantidad de agua que hay en los pastos. Ojalá, lo que pasa es que, vuelvo y repito, estamos bajo unas condiciones bastante complicadas. No sé cómo estará el molino ahorita de nutrición, porque se pudiera traer un pasto, yo pudiera traer un pasto, para que ustedes vieran lo difícil que es moler un pasto para poder obtener materia parcialmente seca de ello. ¿Qué pasa? Que usted se trae un pasto de X finca. Aquí nosotros lo hacíamos hasta con el pelorillo de acá. Se trae un pasto de una finca para acá. Lo somete a secado en las estufas. ¿Ok? Cuando usted lo saca de la estufa, de la bolsa, parece que eso fuera paja seca, como las palmas del Domingo de Ramos, así igualita. No sabéis cuál es la palma del Domingo de Ramos. No sabéis qué es el Domingo de Ramos. Qué belleza. Qué belleza. Hasta cualquier ateo sabe lo que es. Bueno, esa palma es seca, ¿verdad? Seca. Que uno dice, no, eso está sequita. Además, si sale el pasto de la estufa. Cuando lo vamos a llevar al molino, que empezamos a moler allá arriba, no se puede moler. Porque la cantidad de agua que destila, todavía tenemos que sacarlo de ahí y llevarlo 48 horas más a la estufa. Y dejarlo 48 horas para que se siga. ¿Tú llegaste a ver eso, Valeria, o no? ¿Nunca llegaste a ver el molino de pasto? ¿No? Bueno, eso sería importante para que ustedes vean que en un pasto verde, aquí se habla de 70-80, yo creo que hay más cantidad de humedad, hay mucha cantidad de agua. Hay que volver a secar y después es que se puede moler y queda como un polvito. El pasto, la materia parcialmente seca, es un polvito que se mete en una bolsita. Con eso se hace el análisis fósil. Cuando hablamos del heno, no debe tener más de 14%. Fíjense ustedes, un heno, ustedes creen que es un pasto seco. Pero todavía ese heno, cuando se va a moler, lo hace oposición el agua que hay todavía dentro en las cámaras de la pared celular de ese forraje. Y tenemos que volverlo a meter en la estufa, secarlo más aún y después que se puede moler. Los hilos, entre 60 y 70%, los hilos son húmedos. Entonces, los hilos también hay que hacerle un secado para poder llegar a molerlo y obtener la materia parcialmente seca con la que se trabaja en el laboratorio. Entonces, estos valores son importantísimos. Porque si ustedes le dejan más humedad a un alimento concentrado, se daña, se pierde. O a una materia prima que ustedes vayan a almacenar en un silo. Si tiene mucha humedad, esa materia prima se daña. Entonces hay que tomar en cuenta mucho estos valores que están acá. Bien, dale. Ok, ¿por qué le digo yo dale a las láminas pasadas? Por eso es lo mismo que venimos hablando. Eso es todo repetitivo. Ahora, esto sí es importante. El agua metabólica. El agua metabólica, defíname qué es el agua metabólica. Es una fuente adicional de concentración de los nutrientes en el intestino. ¿Cómo?
una fuente adicional de agua donde se absorben en el intestino los nutrientes. No. ¿Qué es el agua metabólica? Si yo acabo de definir lo que es agua metabólica, ¿qué es el agua metabólica? Andrés. ¿Ah? ¿La qué? Es la oxidación de los nutrientes. Así no acomoda eso. ¿Qué es el agua metabólica? Es el agua que resulta de los procesos de oxidación de los nutrientes. Hay que acomodar las cosas. Es el agua que resulta del proceso de oxidación de los nutrientes. ¿Ok? Bien. Fíjense ustedes que dentro de esos grupos de nutrientes tenemos las proteínas, los carbohidratos y las grasas. ¿Okay? Y hay algo muy importante que es el calor metabólico. El calor metabólico es el calor que se produce en el proceso de oxidación de todos esos nutrientes. Y que ese calor metabólico va a generar 418 kilojoules. Kilojoules son las unidades. Kilojoules de calor metabólico. Es decir, que el agua metabólica va a producir 418 kilojoules de calor metabólico. Y ese calor metabólico simplemente es producto también de esa oxidación de los nutrientes y de la participación de los hidrógenos o del hidrógeno. Fíjense aquí algo importante. Acá tenemos nosotros la oxidación de la glucosa y la oxidación de las grasas. Pregunta que yo hago siempre en el examen. ¿Es lo mismo? Tanto la glucosa como las grasas van a dar los mismos productos de degradación. ¿Cuáles van a ser? CO2 y agua. CO2 y agua. ¿Cuál es la diferencia de ellos dos? La cantidad de moléculas de CO2 que produce la glucosa y la cantidad de moléculas de agua que produce la glucosa. ¿Ok? En comparación con las grasas. Acá estamos viendo nosotros que se producen 6 moléculas de CO2 y 6 de agua. Pasa la lámina. Cuando estamos hablando nosotros de las grasas, vemos que se van a producir 51 moléculas de CO2 y se van a producir 49 moléculas de agua. Entonces, ya por allí vemos nosotros que cuando hablamos de agua metabólica, vamos a tener no, yo te voy a buscar. Ok, entonces estamos viendo acá cómo las grasas prácticamente van a que producen muchísima más cantidad de agua metabólica que la glucosa. Y tenemos también, por supuesto, las proteínas, por otro lado, que lo vamos a ver ahorita en un cuadro más explicativo. Fíjense que, según las ecuaciones bioquímicas, la glucosa rinde 60% de su peso como agua. Las grasas rinden el 100% y las proteínas el 40%. Y otra pregunta que yo siempre hago en los exámenes es ¿qué es la tripalmitina? ¿Qué es la tripalmitina? La tripalmitina es el triglicérido que se va a hidrolizar de las grasas. Es el triglicérido. Nada más. Se llama tripalmitina. Entonces, por eso es que fíjense que la tripalmitina reacciona con el oxígeno para formar CO2 y para formar agua. Esto que está acá es la tripalmitina. Es un triglicérido.
triglicéridos. Aquí ven ustedes también la producción de agua metabólica. Acá ven ustedes el alimento, almidones, proteínas y grasas. Por supuesto, los almidones son los carbohidratos solubles. Y fíjense la cantidad de oxígeno que se produce y la cantidad de agua. Fíjense que en grasas se produce 1.07, es decir, duplica a los azúcares. Y por supuesto, el 60%, el 40% equivale a la producción de agua metabólica de las proteínas. Ahí lo tienen, 0,40. Eso es el 40%. Pasa la siguiente. Ok. ¿Cuál es el uso del agua metabólica? Esto es importante porque ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué es importante el agua metabólica? Muy importante porque el agua metabólica es una fuente más de agua con la que cuenta el animal. Y de acuerdo al lugar donde se encuentre ese animal, será de mejor o de peor utilización. Fíjense ustedes, cuanto más frío, mayor es la importancia. ¿Por qué? Porque mientras hay más frío, hay que más o menos consumo de agua. Hay menos consumo de agua, pero el organismo necesita agua para todos los procesos fisiológicos. ¿Y de dónde va a salir esa agua? Del agua metabólica. Del agua metabólica. En clima caliente va a haber un aumento en el consumo de agua, y de pronto la cantidad de agua metabólica va a tener una importancia menor en climas calientes porque hay mucho suministro de agua por fuentes exógenas. ¿Okay? Bueno, esto realmente es lo mismo que vimos nosotros en los factores que, si ustedes saben estudiar, aquella lámina de los factores que afectan al consumo de agua es la misma lámina que esta misma lámina, pero viendo a ver cuáles son los factores que van a afectar, vamos a decir así, el consumo de agua. Temperatura ambiente, humedad relativa, consumo de materia seca, fíjense que es lo mismo. Consumo de minerales, consumo de proteínas en exceso, edad, función fisiológica. ¿Quién me explica por qué el consumo de proteínas en exceso va a afectar el consumo de agua? ¿Quién me explica eso? Porque las proteínas que no son utilizadas en los procesos metabólicos son excretadas en la orina. No, si empiezas a excretar proteínas en la orina hasta ahí, eso fue lo que me pasó a mí hace un año. Hace un año yo fui operado de un riñón y cuando me hice el primer examen de orina, hace un año, porque ayer fue la caminata de Jesús de la Misericordia, y eso fue posterior a la caminata de Jesús de la Misericordia del año pasado. Yo llegué a mi casa y cuando fui al baño a orinar, era pura orina roja, y al otro día cuando me hice un examen de orina, tenía además de hemoglobina y todo eso, tenía proteínas y bueno, una serie de cosas. Tenía afectación renal, por eso fue que yo me operé el año pasado en julio, de un riñón, y en la eliminación de proteínas por la orina fatal. No, es que lo dije mal. Quise decir, debía haber dicho en forma de nitrógeno. Ajá, pero ¿por qué el consumo de proteínas en exceso va a afectar la necesidad de agua? Por la urina. ¿Por? Por la urina. No. Porque el exceso de nitrógeno aumenta la extracción de agua. ¿Por qué? El exceso de nitrógeno que contienen las proteínas aumenta la extracción de agua. ¿Y qué pasa con el agua metabólica que producen las proteínas? ¿Se pierde? Es bajo.
Es bajo porque lo que pierden son, lo que producen son 40%. 40%. Si fueran las grasas no se viera afectado como tal, porque es 100% de agua lo que produce la oxidación de las grasas, pero la de las proteínas es 40% apenas, 40%. Entonces se afecta la exigencia de agua por parte de los animales. Pero esto es lo mismo, la misma explicación del cuadro aquel. Los mismos factores, todos estos factores, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, bueno, mientras más es la temperatura, más es el consumo de agua. Mientras menos es la temperatura, menos es el consumo de agua. Y mientras menos es la temperatura, tiene mayor relevancia e importancia el agua metabólica. ¿Ok? Igual la humedad relativa. La humedad relativa, a medida de que tengas mayor humedad relativa, también vas a tener mayor consumo de agua. Porque vas a perder agua por evapotranspiración. Ok. Acá hablamos nosotros del consumo diario de los animales. Pero ¿cómo sacamos el consumo diario? Muy sencillo. Nosotros tenemos que tener primero el peso del animal. El peso del animal. Vamos a poner que tenemos una vaca de 400 kilos. Anoten esto porque esto es pregunta de examen. Tienen una vaca que pesa 400 kilos. ¿Ok? Lo primero que tengo que hacer es determinar el consumo de materia seca. Porque para yo poder saber la cantidad de agua, ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Qué necesitamos conocer? La materia seca que consume el animal. Entonces tenemos que determinar el consumo de materia seca. Como es una vaca de 400 kilos, vamos a poner que tenga 4% de consumo. Entonces sería 400 kilos por 4 entre 100. Esto da 16 kilos. ¿Okay? Y tenemos una regla que dice que los animales, las vacas consumen de 3 a 5 litros por kilo de materia seca. Agarro los 16, que son los kilos de materia seca, y los multiplico por 3. 3 por 6, 18, 3 por 1, 3, 48 litros de agua. Entonces, esta tabla no se la estudien así, porque lo vamos a hacer de esta manera, calculando cuántos litros de agua va a consumir un animal. Litros de agua por kilo de materia seca. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Andrés. ¿Ah? Sí, pero no, ahorita vamos a hablar de materia seca y de consumo de agua. No vamos a incluir materia verde, es el 10%. Y estos sólidos totales disueltos, yo ya dije para qué servían. ¿Para qué sirven los sólidos totales disueltos, Luis? ¿Ah? ¿Para qué sirven los sólidos totales disueltos? ¿Para qué? ¿Para qué? Producción de leche. ¿Para qué sirve esto? Los sólidos totales disueltos. Exactamente. Los sólidos totales disueltos son los que determinan que el agua es apta para el consumo del animal. Y eso va a estar dado por la cantidad de minerales que hay en el agua y el tipo de minerales que hay en el agua. Fíjense que todo esto que ustedes están viendo, que leen acá, se resume en lo que acaba de decir la bachiller. Y fíjense ustedes que acaban clasificando los minerales como cuáles son los tolerables. Sodio, cloro, potasio y calcio son tolerables. Calcio y magnesio hacen que el agua sea dura. ¿Okay? Aquí tienen los sulfatos, es decir, que aquí participaría el azufre,
Los sulfatos aumentan la velocidad de pasaje gastrointestinal. Es decir, que los sulfatos van a estimular la aparición de diarreas, cosas de ese tipo, ¿no? Pásame la hoja. Fíjense ustedes que, de acuerdo a esos sólidos totales disueltos, se va clasificando el tipo de agua. Agua con salinidades leves, agua con salinidades moderadas, agua con salinidades elevadas y salmueras. ¿Cuál es la que el animal puede consumir para su vida? La salinidad leve. Ya la salinidad moderada ya comienza a ser limitante en el consumo de agua y en el efecto que produce en el animal. Pásame la siguiente. Fíjense que aquí tienen ustedes, entre menos de 1000 es seguro para todas las especies. ¿Ok? Menos de 1000. Pero ya de 1000 a 3000 ya puede empezar a producir diarrea. ¿Por qué? Porque todos estos minerales, sobre todo los sulfatos, van a comenzar a producir aumento del tracto gastrointestinal, aumento en la motilidad, en el tránsito, y comienzan a aparecer la diarrea. Pero lo más seguro es menos de 1000. ¿Ok? Sólidos totales visuales. Bueno, jóvenes, estamos listos por hoy. Yo les escribo si hay clase mañana en la mañana.